¿Dónde encontramos un tomate que verdaderamente sepa algo? ¿Qué aspecto debe tener el pescado fresco? ¿O qué ruido tiene que hacer un melón para estar bueno? Estas y otras muchas respuestas las encontramos en los mercados de Valencia. Y desde la 963 y Comer sin Milongas queremos ayudaros a encontrar las claves. Por deformación vemos un producto y sabemos si es fresco. Tenemos algo especial para saber cuándo una cosa es del día, cuándo no es del día, se nota. Cada jamón lleva su año, lleva su semana. Entonces tú lo que te vende el supermercado no sabes si es bellota puro, porque no te lo pueden demostrar, porque esto hay 3 meses de matanza. O sea, no puede haber un bellota del mes de agosto. Gabriel Serrano es propietario y cocinero de la cervecería Maipi y viene todos los días desde hace 25 años a hacer aquí la compra. Pero a mí, por ejemplo, un día sin venir al mercado, el negocio para mí es como una religión, es como una obsesión. Tengo que venir a ver qué es lo que me gusta, qué es lo que han variado, qué es... Magda Marí es ama de casa y es clienta de este mercado desde hace 40 años. Ellos nos cuentan sus trucos. Siempre es mejor un pollo entero, porque tú le dices que te lo haga como tú quieres, las pechugas aparte, una en filetes, la otra, por ejemplo, media o entera para hacértela a la plancha.